el ciclo de conferencias de los jueves económicos. En ese sentido, como ustedes saben, siempre tratamos de sacar adelante temas novedosos con invitados especiales, con una larga trayectoria sobre distintos tópicos, ¿no? En esta ocasión nos acompaña el magíster Guido Monteverde. Actualmente, el magíster Guido Monteverde es Fully Qualified Actuary por la Asociación Suiza de Actuarios. Él se graduó como magíster en Actuarial Science por la Universidad de Lausanne de Suiza y es bachiller en Economía de la Universidad de Lima. Viene actualmente cursando algunos estudios de doctorado en Ciencias Actuariales, justamente, el tema que nos va a presentar, en la Universidad de Lausanne. Su experiencia profesional está relacionada a modelos de reservas, modelos de tarificación y modelos de capital económico y regulatorio, así como modelación de riesgos y reaseguros. Me comentaba también el magíster Guido Monteverde que hasta el día de hoy estaba trabajando en la SBS para ahora emprender nuevos proyectos como consultor en una firma muy reconocida, que es Prime Resolutions. Ha sido subgerente de riesgos técnicos y jefe actuarial en RIMAC Seguros. Además es docente de posgrado y ha dictado diversos talleres de entrenamiento actuarial a instituciones públicas y privadas en Latinoamérica. En ese sentido, quiero dar la bienvenida al magíster Monteverde y darle a conocer también de que la Escuela de Economía siempre está tratando de focalizar esfuerzos en tópicos nuevos, ¿no? Ya comentaba también al magíster que el curso actuarial, si bien no está dentro de nuestro plan de estudios, es muy abordado, como lo acabo de señalar, en distintas instituciones, ¿no? Para temas de seguros. Él ya nos contará para qué otros temas es utilizado. En ese sentido, estimado Guido, por favor, te doy el pase y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Renzo. Bueno, muchas gracias a todos. En principio, gracias a la Escuela de Economía de la Universidad de San Martín. La verdad que tenía muchas ganas de compartir un poco mi experiencia y un poco hacerles de su conocimiento cómo pueden desempeñarse como actuarios, de qué se trata esto de la ciencia actuarial. Y por eso les agradezco mucho que me permitan estar acá. Para mí es realmente un placer. Les comento más o menos qué es lo que vamos a hacer ahora. En principio vamos a presentarles, o les voy a presentar un poquito de qué se trata esto de la teoría actuarial o las ciencias actuariales, cómo pueden estudiar ciencias actuariales, qué involucra, de qué se trata todo esto, ¿no? Luego voy a presentarles un pequeño caso, digamos, como para que vean una de las tantas aplicaciones de la ciencia actuarial, ¿no? Y enfocado a lo que es gestión de riesgos. Entonces, vamos a comenzar. De repente, en algún momento, incluso voy a interactuar con ustedes, a preguntarles. Cuando dicto, la verdad que me gusta mucho interactuar con el público. Si no siento que estoy solo. Así que no se sorprendan si los llamo y les pido que activen sus micros. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de hoy es teoría actuarial en la moderación de riesgos. Y para esto, como les digo, primero quisiera comentarles qué es un actuario, qué cosa es esto de las ciencias actuariales. ¿Ok? Entonces, para esto quiero graficar algo muy sencillito. ¿Ya? Nosotros estamos ahorita aquí en el punto cero y tenemos una dimensión de ganancias. ¿Ok? Acá hay menos ganancias, acá hay más ganancias. Ahora, nosotros si nos movemos del punto cero al punto 1, ¿no?
¿Tendríamos más o menos ganancias? Claramente tendríamos más ganancias, ¿no? O sea, es preferible tener un punto 1 a un punto 0. Ahora, ¿qué pasa si nos movemos al punto 1? ¿No? ¿Qué preferimos? ¿Preferimos este 1 de acá, que estoy señalando, o el segundo 1? Si yo trazara una línea horizontal, probablemente vería que el segundo 1 me da un poco más de ganancia, ¿verdad? Entonces, okay, quizás preferiría este 1. Ahora, ¿qué pasa si yo me muevo al punto número 2? Voy a tener menos ganancia, ¿verdad? Entonces, probablemente quisiera quedarme en el punto 0. ¿Qué pasa si ahora me muevo a un nuevo punto 2? ¿No? Voy a querer quedarme en el punto 0 porque tengo menos ganancia, ¿verdad? Pero, y entre estos dos, entre este primer 2 y este segundo 2, una vez más, ¿no? Si yo trazo una línea recta, probablemente este primer 2 me da todavía más ganancias, ¿no? Pero acá hay una dimensión adicional que no estamos considerando, ¿no? Y que sería quizás lo que me lleve a tomar una decisión mucho más eficiente. ¿Cuál es esa dimensión? El riesgo. En el primer caso, dijimos, quizás nos convenga este uno de acá porque tienes mayor ganancia que el de acá, ¿no? Pero fíjense la cantidad de riesgo que aumenta para un poquito de ganancia. Aumento mucho riesgo y aumento muy poquito en las ganancias. Entonces, quizás en realidad nunca convino pasarse a este uno de acá. Ok, ¿y qué pasa en el otro lado por las pérdidas? Dijimos, bueno, de repente conviene este porque pierdo menos, ¿no? Pero miren, resigno un poco de ganancia, pero reduzco mucho riesgo, ¿no? Entonces, más bien quizás me conviene este 2 de acá, ¿ok? Entonces, esta dimensión de riesgo, ¿no? Es lo que nos puede llevar a tomar mejores decisiones, ¿no? En un contexto de ¿qué? De incertidumbre. Entonces, ¿qué es un actuario? ¿Qué hace un actuario? ¿No? En términos muy, pero muy sencillos, ¿no? Porque va a encontrar de repente muchas definiciones. Un actuario, ¿qué es? ¿O qué hace? Va a calcula reservas. Y ustedes dirán, ¿pero qué cosa es una reserva? ¿No? Entonces, tan sencillo como esta definición es un actuario. Es un gestor de riesgos. ¿Y por qué no digo alguien que cuantifica riesgos? Porque en realidad es más que eso. Hay aspectos también cualitativos que deben intervenir en un actuario al momento de hacer su trabajo. No es solamente, el actuario no es un ratoncito que está en su máquina y te calcula algo y se lo da a alguien. No, el actuario tiene que tomar decisiones, tiene que explicar, tiene que comunicar. Entonces, ya sabemos que es un gestor de riesgos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué herramientas necesita un actuario? Matemática. Definitivamente. Digamos, los estudios son derivadas, integrales, álgebra lineal. Es importante porque todo, digamos, nuestro trabajo, ¿no? Es justamente calcular probabilidades, utilizar técnicas de álgebra lineal, ¿no? Entonces, la matemática es muy importante. Las probabilidades, los riesgos, ¿no es cierto?, se ven reflejados justamente en la teoría de la probabilidad. Entonces, un actuario que no se sienta cómodo hablando de probabilidades o de distribuciones de probabilidad, pues no va a poder hacer bien su trabajo, porque ese es, digamos, es el terreno del actuario, ¿no? Los riesgos, las probabilidades. ¿Qué cosa es una distribución de probabilidad? Por ejemplo, la distribución, digamos, la más conocida, la distribución normal. A eso me refiero, pero hay muchísimas más distribuciones. Las finanzas, sobre todo cuando queremos analizar variables que son de largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos que generar flujos y luego descontarlos. Si ustedes recuerdan de repente algún curso de inversiones o de gestión de proyectos, ¿no es cierto? Todo es generar flujos y luego descontarlos. Bueno, aquí en la ciencia actuarial es lo mismo. Cuando uno estudia variables de largo plazo, hay que generar flujos y descontarlos, pero con una diferencia, que los flujos son probabilizados, ¿de acuerdo? Ya no es como nos enseñaron o como nos están enseñando de repente, o algunos de repente que recién empiezan la universidad van a ver más adelante que nos dicen,
el primer año voy a ganar 100, el segundo año 200, el tercer año 300. No, ahora es 100, pero por una probabilidad. El 200 por otra probabilidad, y así. ¿Dónde está el trabajo también? En encontrar esas probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, las finanzas también son muy importantes. Informática. Los actuarios tienen que saber programar. Si no manejamos un lenguaje de programación, nos vamos a ver reducidos a hacer trabajos en Excel y nuestro trabajo no va a ser tan destacado, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a poder manejar grandes volúmenes de información como hoy en día se maneja, ¿sí? Entonces, la parte de programación es muy importante. En el lenguaje que ustedes deseen. Normalmente uno prefiere R, además que es gratuito. Ahora se usa mucho Python. Antes se usaba también C++. Algunos muy pocos usan Java, MATLAB, el mismo VBA del Excel a veces, ¿no? Pero algún lenguaje de programación debemos conocer. Y la ventaja de conocer un lenguaje de programación es que si conoces uno, el conocer un segundo, un tercero es facilísimo. De verdad te lo digo. Y algo muy importante en un actuario es esto, la comunicación. ¿Sí? Les dije, el actuario no es un rato, no es un matemático o un físico o un cuantitativo, ¿no? Que se pone en la computadora o con un papel o un lapicero a hacer simplemente números y se lo da a alguien. No, hay que saber explicar los resultados en la organización que uno se encuentre. Si estamos en una empresa financiera, ir al directorio y saber explicar cuál es el cálculo de tu riesgo y qué implica. ¿Por qué? Porque ese director va a tomar decisiones con tu cálculo. Entonces tú no puedes ir a explicarle en términos de fórmulas o de integrales o de derivadas. ¿Qué te va a entender el director? Al director le tienes que hablar en términos simples. Y ahí está el arte de poder entender lo cuantitativo y poder traducirlo en palabras sencillas, donde todo el auditorio, que en su mayoría siempre va a ser no actuarios, te puedan entender. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un actuario, es un gestor de riesgos. La ciencia actuarial, entonces, digamos, es una ciencia que estudia los riesgos por naturaleza. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, un economista podría entender de repente de leyes, no quiere decir que es un abogado, ¿no? El experto en leyes es el abogado. El experto en economía es el economista. El experto en procesos es el ingeniero industrial, el ingeniero de sistemas, ¿no? El experto en riesgos es el actuario. ¿Qué es lo que se hace? Realmente se hace una increíble contribución a la sociedad, ¿ya? Y les voy a decir por qué. A ver, ¿alguno de ustedes me podría decir por qué creen que existen los seguros, por ejemplo? Si alguien quiere decirlo, levanta la mano, espero 5 segundos, y si no, voy a elegir aleatoriamente a alguien. No veo manitos, así que vamos a ver si elijo a Eric Tapia. Aunque perdóname, ¿Alguien levantó la Daniel mano? Loza, Sí, sí, Daniel Daniel Loza. Se Loza. salvó entonces nuestro otro colega. A ver, permitir hablar a Daniel Loza. Creo que tenemos que darle pase. A ver, un ratito. Ujú. Le pase. Aló, Daniel Loza, puedes. Te estoy dando pase. Creo que no. Ya. Buenas tardes, Ahora. ¿se me Ahora sí. escucha? Sí. Sí, perfecto. Eh, Considero que existen los seguros para reducir la incertidumbre ante posibilidades negativas. Muy buena idea. Muy buena idea. Muchas gracias. Sí, es correcto eso, ¿ya? Yo voy a simplemente profundizar un poco. Ustedes como economistas quizás estén más de acuerdo con la idea que les voy a decir. Los seguros existen justamente para reducir incertidumbre, ¿no? Pero, ¿para qué exactamente? Por qué queremos reducir esa incertidumbre? Voy a ir un poquito más allá. Voy a ser muy breve. Porque si no existieran los seguros, los agentes económicos no podrían incurrir en qué? En riesgos. Ustedes o sus padres no se comprarían una casa si tuvieran
mucho riesgo de que, no sé, se pueda destruir en cualquier momento, ¿no? Imagínense, tanto esfuerzo para que se destruya con una catástrofe en un segundo. No se compraría un vehículo si el hecho de chocar implicaría cientos de miles de dólares. No constituiría una empresa si es que igual, no, si es que habría mucho riesgo en la inversión de dinero para esa empresa. Una planta química o petrolera no se instalaría en un país si no pudieran asegurar todos los motores, todos los bienes que tienen ahí. No podrían incurrir en riesgos. Y si no podrían incurrir en esos riesgos, la economía no funcionaría. Entonces, el rol de los seguros los seguros tienen un rol muy importante en la economía, porque justamente reducen la incertidumbre y permiten a los agentes económicos a invertir, a tomar decisiones. Entonces, principalmente los seguros, ¿no?, tienen como negocio comprar y vender riesgos, ¿de acuerdo? Pero ¿quiénes hacen ese trabajo dentro de las compañías de seguros principalmente? Los actuarios. Entonces, ¿qué tipo de actividades podría hacer los actuarios? Por ejemplo, si hablamos justamente de un seguro vehicular o un seguro de hogar, ¿no?, el cálculo de la prima, de la póliza, es hecho por un actuario. Los seguros de vida, por ejemplo, el cálculo de las pólizas, el desarrollo o el diseño del producto, actuarios, ¿no? Imagínense una persona que tiene una pérdida, bueno, fallece esta persona lamentablemente, ¿no? Y si no existiera un seguro de vida, pues, ¿qué le deja a su familia? ¿Verdad? Los riesgos catastróficos, por ejemplo, un terremoto. En el caso de los terremotos intervienen además otros profesionales. De hecho, de repente hasta el trabajo más duro lo hacen los geólogos u otros científicos, pero el actuario ingresa para incorporar la parte financiera, por ejemplo, cuando es modelación de terremotos. ¿Qué más? Seguridad social. Esto, por ejemplo, a ustedes como economistas les debe interesar, porque, digamos, la mayoría de los actuarios se va a la parte del sistema financiero, pero hay una parte muy bonita dentro de la rama actuarial que es la seguridad social, ¿no? Como, por ejemplo, los temas de salud, ¿no? Desarrollar un esquema de salud para todo el país, sistemas de jubilación, sistemas de desempleo, ¿no? O sea, aquí interviene también el actuario, ¿no? Y hace falta desarrollar actuarios y sobre todo en seguridad social, ¿no? En fin, entonces hay una serie de contribuciones a la sociedad. ¿Por qué? Porque gestionamos, cuantificamos riesgos, ayudamos a la sociedad justamente a cuantificar los riesgos para que los agentes económicos puedan incurrir en esos riesgos y tomar decisiones. Ahora, ¿dónde trabajamos? No solamente es en seguros y en seguridad social, aunque principalmente lo hacemos acá. En algunos países, como en Argentina, el sistema bancario incorpora muchos actuarios también. ¿Por qué? Porque los bancos también gestionan riesgos, ¿no? ¿Cuál es el principal riesgo en un banco? El riesgo de crédito, ¿no?, que las contrapartes no paguen. Los fondos de inversión, fondos mutuos, etcétera. ¿Qué riesgos pueden tener ellos? Los riesgos de mercado, es decir, fluctuaciones en la tasa de interés, fluctuaciones en el tipo de cambio, en el precio de las acciones, en el valor de sus fondos. También en industrias no financieras, transporte, por ejemplo, lo que es teoría de colas, ¿no?, porque hay análisis de frecuencias, de llegadas, energía, hidrocarburos, riesgos operacionales. En telecomunicaciones, por ejemplo, a Movistar, a Claro, a todos ellos les interesa mucho saber cuál es el comportamiento de cómo la gente cancela, ¿no? Entonces, hay que también hacer análisis de cancelaciones mediante distribuciones de probabilidad, ¿ya? Entonces, y muchas más. Hay muchas más industrias donde también los actuarios pueden ser utilizados, no solamente en sistema financiero, no solamente en seguros, no solamente en seguridad social, pero por supuesto, porque el core, digamos, de estas actividades como seguros y seguridad social, justamente es gestionar riesgos. Aquí intervienen muchísimo los actuarios y somos mucho más conocidos en estas dos actividades. Pero como les digo, ya la banca empieza a tomar más fuerza para adquirir actuarios.
Bueno, aquí les pongo un día de trabajo de dos colegas, de Luis Sánchez y de César Yayico. El primero trabaja en la Superintendencia de Banca y Seguros y el segundo en RIMAC Seguros. Luis nos comenta que él trabaja en un proyecto, es histórico, yo también participé en este proyecto, para calcular, desarrollas el modelo de riesgo para todas las compañías de seguros en el Perú. ¿Ya? Entonces, ese proyecto hemos estado trabajando hasta hace poco, ya lo terminamos y ahora están en ejercicios de impacto cuantitativo. Es decir, ya se les da el modelo a las empresas de seguros y se les dice, calculen su riesgo total, a ver cómo les sale, ¿no? Y César nos dice que está trabajando en una tarifa para vehículos, ¿no? Utilizando técnicas de GLM. Esto es una técnica econométrica, ¿no? Modelos lineales generalizados, donde hoy en día tú, por ejemplo, cuando ustedes van y sacan un seguro vehicular, les preguntan qué modelo de auto tienen, de qué año es el auto, cuál es la marca, etcétera, ¿no? Ahora, con estos modelos GLM, se incorporan otras variables, como características de la persona que conduce. Y de acuerdo a eso se predice si es que la persona va a tener más o menos siniestros durante un año, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué estudiar ciencias actuariales? Primero, la verdad que es bien bacán esta parte. Es considerada como una de las mejores carreras en el mundo. Les voy a enseñar una página donde ustedes pueden obtener artículos de esto, ¿ya? ¿Por qué es una de las mejores carreras en el mundo? Primero porque tiene una buena reputación. Estudiarlo no es fácil, entonces si terminas la ciencia actuarial, ya sea como una maestría, como una licenciatura, pues más o menos tienes una buena reputación también. Son bien recompensados. A ver, oferta y demanda. Somos pocos en el mundo, entonces se necesitan muchos actuarios, los salarios son bastante altos, ¿ya? Y hay mucha demanda en el Perú, en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia. Ustedes entren a LinkedIn o entren a cualquier página de demandas laborales y se van a dar cuenta la demanda por actuarios, ¿no? Algunos publican incluso el monto de los salarios y es bastante bueno. El balance entre el trabajo y la vida personal. No es, la ciencia actuarial o la ocupación de actuario no se caracteriza necesariamente por ser un trabajo que te tenga pues 12 o 13 o 14 horas al día trabajando, ¿no? Por supuesto, como todo trabajo, cuando uno tiene que hacer un trabajo o terminar un proyecto, pues se tiene que quedar a terminarlo, pero en general uno puede hacer una buena combinación de lo personal con el trabajo. Desarrollo profesional, ya les dije, no hay techo para esta carrera, ¿no? Uno se empieza a crear hasta su propio trabajo, porque tienes herramientas, tienes técnicas y tienes ese olfato de donde puedas ver riesgos, meterte y dar opinión, no solamente cuantitativamente, ¿no? Pero también cualitativa. ¿Por qué? Porque tienes el olfato. Y algo que a mí particularmente me gusta mucho es que no es una carrera abstracta, incluso a nivel de doctorado. O sea, ustedes cuando revisen documentos de maestrías o doctorados, van a ver que todo es resolución de problemas, pero de reales. Nada se queda en una teoría que le sirve al académico como para, no sé, decir, qué hábil que soy para crear esta metodología. No, todo termina en un ejemplo numérico para resolución de problemas de alguna empresa, de alguna institución. Entonces, por más que uno pueda ver muy difícil, digamos, la parte conceptual o el marco teórico de un documento de investigación, siempre es aplicado a un problema real, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Porque puedes realmente solucionar aspectos reales. Por todo esto, de acuerdo a una página que yo les voy a mostrar, de Estados Unidos se dice que esta carrera es SMART, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden convertirse en actuarios? ¿Cómo pueden estudiar ciencias actuariales? Les voy a presentar tres caminos. El primero es estudiando una licenciatura cuantitativa, por ejemplo, economía, por ejemplo, matemática, física. En Europa se usan mucho a los físicos, por ejemplo, ¿no? Pero yo particularmente creo que los economistas tienen mucho más ventaja que otras profesiones cuando se vuelven actuarios, porque tienen, me parece, mayor capacidad de análisis, o tienen otras habilidades, la parte financiera, por ejemplo, que no la ve un matemático o un físico en su carrera, ¿no? El economista ya lo trae. Bueno, entonces,
la parte económica, la parte de la licenciatura puede ser cuantitativa. Por ejemplo, ustedes terminan economía y luego estudian una maestría en ciencias actuariales, ¿no? Yo les recomiendo que sean siempre maestrías de 2 años, porque las de 1 año, excepto una en Canadá que se llama Waterloo, que es muy potente, muy intensa en 1 año, el resto en 1 año no ven muchos temas, entonces debería ser más o menos una maestría de 2, ¿no? Yo seguí esta línea, por ejemplo. Tú ya tienes una maestría, ya el mercado laboral te considera actuario. Luego, también puedes hacerlo estudiando una licenciatura. Así como ustedes están estudiando economía, también pueden estudiar una licenciatura en ciencias actuariales. Ahora, en Latinoamérica hay muy pocas licenciaturas. En México las hay, algunas mejores que otras, ¿no? Particularmente recomendaría siempre una maestría. Me parece que es bastante más precisa, más profunda incluso que la licenciatura. Y luego tenemos la otra línea que es mediante exámenes. Estudias una licenciatura, preferentemente cuantitativa, pero aquí no es necesario, pero obviamente te va a dar ventaja para tomar estos exámenes. Exámenes de asociaciones internacionales de actuarios, ¿no? Así como ustedes deben haber escuchado de repente lo que es el CFA, entonces, algo parecido, ¿no? Empiezan a tomar unos exámenes que en promedio uno se toma de 2 a 3 años, y con eso se convierten en Fully Qualified Actuary o Fellow, ¿no? Que es lo mismo. Algunas asociaciones en el camino crean otros niveles como asociados, y es bueno porque ya vas teniendo títulos parciales, pero la idea es que lleguen acá. Cuando tienes maestría en ciencias actuariales, también puedes llegar a ser Fully Qualified, sustentando algunas tesis adicionales, ¿no? Y siempre te van a pedir experiencia laboral, en promedio entre 3 y 5 años. Si no, no consigues el ser fellow o fully qualified actual, ¿no? Ahora, ustedes dirán, caray, pero si ya me considero el mercado laboral actuario con esta maestría o con esta licenciatura o con algunos exámenes, ¿para qué quiero ser fellow, no? Si bien es cierto te considera el mercado actuario ya desde antes, el ser fellow o fully qualified actuary indica al mercado que tú perteneces a una asociación internacional de actuarios. Es decir, sigues un código de ética, por ejemplo, le estás diciendo al mercado además que estás en la obligación de capacitarte anualmente, ¿no? Por lo menos 20 horas anuales, es decir, estás actualizado. ¿No? Y bueno, en general, que ha seguido pues un sílabus de estudio bastante homogéneo, bastante sólido, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena, y obviamente lo económico también suma porque el hecho de haber llegado hasta acá, pues implica que puedas exigir un mayor salario, ¿no? Entonces, definitivamente vale la pena llegar hasta este punto de acá. ¿De acuerdo? Creo que alguien en el chat preguntaba algo, pero no sé cómo puedo... Te lo leo, a ver, estimado Guido. ¿Como estudiante de economía se puede hacer prácticas actuariales en alguna empresa? Buena pregunta. Sí, por supuesto, porque como no hay formación actuarial, la UNI está está dictando una maestría actuarial de 2 años, pero claro, ya es un posgrado, ¿no? Entonces, ustedes como economistas, ¿no? Pueden estar atentos a los requerimientos de practicantes y de asistentes, ¿no? O analistas junior en las empresas de seguros, y el economista, por supuesto, que es un perfil atractivo para las áreas actuariales, ¿no? Porque tiene justamente un perfil adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que pueden postular. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ahora, ¿dónde podemos estudiar? Aquí voy a salir un ratito de la presentación para mostrarles estas páginas que he abierto. Vamos a empezar por esta Be an Actuary. Es una página de Estados Unidos donde pueden encontrar mucha información sobre la ciencia actuarial, ¿no?
qué es un actuario, qué hacemos, dónde trabajas, lo que les decía, ¿no? Que es una carrera, pero muy ranqueada. Y en Estados Unidos, no sé qué tan cercano a Estados Unidos sean ustedes, si les llama mucho la atención irse a estudiar o trabajar por allá. Yo particularmente prefiero más la parte de Europa, pero digamos, por supuesto que es una opción súper buena. Eh, entonces, acá tienen mucha información, qué cosa es la ciencia actuarial, cómo empiezan a estudiar, los colegios que enseñan, sobre los exámenes actuariales, etcétera. ¿Sí? Creo que alguien también quería preguntar, permítanme terminar un poquito y después abro la tanda de preguntas. Luego tenemos una que es la de Reino Unido, ¿no? Esta es una página general. Esta es el Instituto de Reino Unido, o sea, la Asociación de Actuarios de Reino Unido. ¿Ya? Acá también pueden encontrar mucha información de cómo convertirse en un actuario, pero asociado al Reino Unido. Ellos también tienen la oportunidad de dar exámenes, ¿ya? Entonces, acá te enseña, por ejemplo, cómo estudiar y todo esto. Luego, si bien es cierto, la primera, Dian Actuario, era una página general, acá les presento la página de la Asociación de Actuarios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí también tienen la educación y exámenes de cómo, cómo estudiar, qué títulos pueden lograr parciales o el final, etcétera, ¿no? Toda la información de los actuarios que quieran pertenecer a la sociedad de Estados Unidos. Luego, acá tenemos la Universidad de Lausanne, donde te ofrece una maestría, ¿no? Entonces también pueden ustedes entrar aquí. En Suiza, la Universidad de Lausanne está en una zona de habla francesa, ¿no? Pero la maestría es en inglés. Ahora, es una maestría de una universidad pública. La educación en Suiza es casi gratuita, incluso para extranjeros. Lo que cuesta es el costo de vida, pero digamos, a lo largo te sale un poco más económico que, por ejemplo, irte a estudiar a Reino Unido, ¿no? Y Suiza es uno de los mercados más desarrollados, sobre todo en seguros y en seguridad social. Entonces, es una muy buena opción y además te permite aprender otros idiomas que no solo sea el inglés. La universidad te enseña francés, te enseña portugués, alemán, etc. Luego tenemos la Universidad Heriot-Watt. Esta es una universidad muy buena en Escocia, ¿ya? También ustedes acá tienen, hay como 3 oportunidades de estudiar acá, ciencias actuariales, actuarial management, y una más por ahí que no recuerdo ahorita. También tiene bachillerato incluso. Esta universidad y es muy, muy buena, que queda en Edimburgo. Y para los que no se sienten muy cómodos hablando en otro idioma, también está la Universidad Carlos III de Madrid, en España, ¿no? Que es una maestría de 2 años también. Y hay muchas otras universidades en las que yo les podría comentar si alguien está más interesado, ¿no? Algunas de esos links los he puesto aquí, eh, así que está buenísimo, de verdad. ¿Qué más? Y el actuario en el Perú. ¿Dónde puedes trabajar en el Perú? ¿No? La alta demanda, hay una alta demanda, de, como les dije, de actuarios en el mundo, y en Perú en particular. La SBS como regulador hace muchas exigencias por aspectos actuariales, entonces, y esto es cada vez más grande, entonces las empresas cada vez necesitan más personas que sepan actuarial, ¿no? Si son actuarios mejor, pero no necesitas ser actuario, lo que necesitas es tener estudios de actuario, para empezar, ¿no? Entonces, ámbitos de acción, ya lo había dicho, aseguradoras, eh, empresas prestadoras de salud, reguladores como SBS, Su Salud, el MEF, el Ministerio de Economía, AFPs, bancos, eSalud, el CIS, universidades para dictar, bueno, instituciones más pequeñas como son las AFOCAT y las cooperativas, las de ramas magisteriales, ONP, las empresas también, empresas no financieras también, cuando ofrecen beneficios a sus trabajadores, algunas empresas, por ejemplo, ofrecen planes de jubilación a sus trabajadores, también esos planes de jubilación hay que valorizarlos, y ahí entran los actuarios, ¿no? Existe una asociación de actuarios en el Perú, pero la verdad que está muy incipiente todavía, no hay mayores avances, ¿no? Así que hoy por hoy todavía no se podría hablar a ciencia cierta de una asociación de actuarios en el Perú, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría, si me pueden abrir los micrófonos para
para poder absolver algunas dudas antes de entrar al caso práctico? Sí, pueden levantar la mano y se le puede dar el pase, estimado Guido, pero hay antes de eso dos preguntas. Ajá. Una primera dice, buenas tardes, ¿qué me debe de interesar para seguir la carrera como actuario? Esa es una primera pregunta. Ujú. La segunda pregunta es de Daniel Ríos, que dice, hace poco leí un boletín diario de Macrocónsul y observé que Moody's, una calificadora de riesgos, calificó al Perú como negativo. Desde estable, ¿bajo qué parámetros estas calificadoras seguían? Ok, muchas gracias. Eh, a ver, para lo primero, ¿qué te debe interesar? Gestionar riesgos, ¿no? Eso es lo que te debe interesar. Si eres de los que te apasiona de verdad ver dónde hay un riesgo, cómo puedes cuantificarlo, cómo puedes mitigarlo, cómo puedes identificarlo, pues entonces ya tienes una primera arista ahí. Lo segundo, preguntarse si tienes el perfil, ¿no? ¿Has llevado algunos cursos de matemática o te gusta la matemática? ¿Has llevado estadística? ¿Has llevado algunos cursos de informática? En el tema de programación, digamos, a la larga eso se aprende, ¿no? Yo creo que principalmente tienes que tener la actitud, ¿no? Te tiene que gustar y decir, ya leí sobre esto, ya me enteré, ¿no? Y me gusta. Entonces, ¿qué me piden? Me piden eso, me piden A, B y C. Tengo algo de A, tengo B y no tengo nada de C. Bueno, me pongo a trabajar en eso. Igual en los trabajos te enseñan, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes llevan algún curso de programación, pero así lo llevaran, les aseguro que es el 10% de lo que van a usar en un trabajo. Porque en el trabajo es donde realmente se aprende, es donde te dicen, los analistas más experimentados te dicen, necesito que me ayudes con esto. Ah, ok, no sé hacerlo, no te preocupes, yo te enseño. Y te van enseñando técnicas donde vas desarrollando tus habilidades de programación, ¿no? Yo en la maestría en Suiza, por ejemplo, recién empecé a incursionar en el R. Y me gustó mucho el R, pero cuando salí yo pensé que más o menos sabía algo de R. Y realmente he aprendido R trabajando, ¿no? Y me considero un experto en R, pero lo aprendí en la cancha, digamos, ¿no? Y eso lo va a pasar a la mayoría. Entonces, hay cosas que no nos deben preocupar mucho, como el tema de programación, pero hay cosas que sí deberíamos al menos tenerlas claras de que algún perfil cuantitativo debemos ser, ¿no? A un abogado le va a costar muchísimo, ¿verdad? Porque toda su vida ha estudiado temas de letras. Pero, bueno, no sé, de repente hay alguien que tiene igual la capacidad y quiere tomar los exámenes, ¿no es cierto? Y se prepara bien y bueno, y lo va a hacer. Pero en general, pues necesitamos, como ya les dije, lo dije al principio, ¿no? Matemática, probabilidad, finanzas, ¿no? Pero más allá de eso es la actitud. Si te gusta, vas hacia adelante, ¿no? Entonces, por ahí. Luego, con respecto a las calificaciones, eh, pues yo creo que ahí entran muchos factores políticos, económicos. No conozco mucho las metodologías que utilizan las calificadoras de riesgo a nivel de país, ¿no? Pero te podría decir de repente cómo hacen con las calificaciones de riesgo algunas empresas financieras en particular, ¿no? Y ven mucho, por ejemplo, la solvencia de la compañía, ¿no? Con lo cual no estoy muy de acuerdo, porque ¿a qué me refiero con la solvencia? Si tú tienes un ratio de solvencia, eh, digamos, mayor al 100% significa que tienes recursos para cubrir tus problemas, ¿ya? Si tienes menos de 100% significa que no te alcanza para cubrir, entre comillas, esos problemas. Entonces, muchas calificadoras de riesgo lo que hacen es, mientras más alto sea el ratio, mejor. Pero eso no necesariamente es así, porque puedes tener 600% y eso implicaría también que puedes tener mucho capital no bien utilizado. Entonces tampoco es una buena gestión de riesgos al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pero es un indicador y muy fuerte, pondera muy fuerte la solvencia para una calificadora de riesgos. Creo que alguien veía más preguntas. Sí, preguntan, ¿qué softwares son los más utilizados en el mundo actuarial?
R, Python está entrando con fuerza, MATLAB algunos, y Visual Basic entran en todos, porque de alguna u otra manera, o sea, el Excel nunca lo dejamos, es increíble, pero el Excel es la plataforma más usada en el mundo, ¿no? Lo vamos a usar de todas maneras y alguna macrito vamos a utilizar, pero ya cuando quieres hacer modelación de riesgos, etcétera, y sobre todo con buenos volúmenes de información, entonces necesitas apoyarte en otra plataforma como el R, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, R, Python está entrando con mucha fuerza. Antes se usaba en algunos países C++, ¿no? Pero yo creo que si ustedes aprenden R, o sea, tienen una ventana abierta para meterse en cualquier programa, ¿no? Cuando yo he querido aprender de a pocos otro programa, ¿no? Es fácil porque lo único que digo es, oye, quiero hacer un loop. Entonces, en el R es así. ¿Cuál es la sintaxis del otro programa? Ah, ya, es parecido. En vez de usar llaves, uso corchetes. Listo. Ya estás, ¿no? Lo importante es entender la lógica nada más y después la sintaxis se hace muy fácil. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Si pudieran hacerla directo sería mejor todavía. Si se le podemos dar el micro, Renzo, sería genial para poder escucharlos. Sí, claro que sí. Estimados participantes, si desean eh, intervenir, levantan la mano y yo les doy el pase para que puedan hablar. Y si no, estimado Guido, continuamos Ajá. con la... Aunque hay una de el señor Diego Velasco Deza. ¿Cómo evalúa la actuación de las calificadoras de riesgo en la crisis del 2008? ¿Qué falló? Pregunta. Bueno, es una muy buena pregunta y creo que con el caso que vamos a desarrollar en un ratito, se ejemplifica bastante porque muchas de estas, muchas de estas empresas calificadoras de riesgo utilizan metodologías que están basadas en distribuciones normales. ¿Y esto qué significa? Significa que asumen, nosotros decimos que las distribuciones de probabilidad son de colas delgaditas, pero en términos, digamos, intuitivos, significa que no va a suceder una pérdida muy grande, extrema, ¿no? No va a suceder una pérdida muy extrema. Las probabilidades de que esto suceda son mínimas, ¿no? Y la relación o la dependencia entre ciertas variables económicas no es muy fuerte. Entonces, si se gatilla algo en una variable, no va a afectar mucho a otras variables, ¿no? Porque usan matrices de correlaciones lineales, como de Pearson, por ejemplo. Entonces, estos modelos que usan normalmente, porque son sencillos, porque son muy utilizados en el mundo, pero por simplicidad, no son realistas. Entonces, creo que mucho tiene que ver también los modelos que han utilizado, ¿no? Que subestimaron el riesgo. Entonces, daban calificaciones de riesgo que en realidad no eran muy realistas, que digamos, ¿no? Creo que continuamos con el ejemplo, estimado Guido. Perfecto. Entonces, O, gracias. vamos a ver ahora un ejemplo que preparé en Excel. Pero primero vamos a seguir con algunas cosas acá en la presentación. Perdón. A ver. Ok, entonces, eh, para modelar los riesgos, ¿no? Digamos, vamos a citarnos en una organización, en una empresa. Lo que le interesa a la institución o a la organización normalmente es el riesgo global, ¿no? Pero vamos a suponer que esta organización está expuesta a dos riesgos. Puede ser riesgo de tipo de cambio con riesgo de interés, puede ser, si estamos en una empresa de seguros, eh, la línea de negocio de seguros vehiculares y la línea de negocio de seguros de salud o de incendio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, de repente, el primer riesgo, ¿no? Ha tenido, estas son 1000 pérdidas,
¿ya? 1000 pérdidas económicas, ¿no? Y estos son sus montos. Entonces, todas estas son las pérdidas que podemos observar históricamente, por ejemplo, ¿no? De repente esta de acá es de 1.700.000, esta de acá de casi 2 millones y así, ¿verdad? Y esto que observamos acá es su distribución de probabilidad, ¿no? Es decir, las probabilidades de que ocurran, por ejemplo, hasta 100.000 dólares de pérdida, la probabilidad de que haya hasta 250.000 dólares en pérdidas, etc. Esta es una distribución de probabilidad. Es un conjunto de probabilidades que se asignan a todos estos valores que están en estudio. Ahora, el otro riesgo, ¿no? También tiene 1000 pérdidas, de acuerdo, históricas, el riesgo que ustedes quieran, ¿no? Y acá observamos los montos. Ahora, esta función que está aquí en rojo también es una distribución de probabilidad, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál creen que tiene más probabilidad de tener pérdidas muy grandes? ¿La curva verde o la curva roja? ¿Qué riesgo les preocuparía más a ustedes, individualmente hablando? ¿El riesgo verde o el riesgo rojo? Si pueden levantar su manito y decirme su opinión, por favor. Espero yo unos segunditos y si no, de repente le pido a alguien que me dé simplemente su opinión. A ver, ¿le puedo pedir a Abigail Chávez que nos dé su opinión? Le acabo de dar pase a Abigail. Abigail, si puedes prender tu micrófono, por favor. Creo que no tiene Alexandra Solís. Buenas tardes. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Bueno, para mí sería la curva de color rojo. La curva de color rojo tiene más probabilidades para ti de que exista una pérdida muy grande. Sí. Ok, está bien, gracias por tu idea. En realidad, la curva roja tiene menos probabilidades, ¿ya? Y lo pueden ver acá. La curva verde, por ejemplo, me voy a poner en este punto. Miren, esta distancia que estoy señalando aquí es la probabilidad de obtener pérdidas muy grandes. En cambio, la roja solo tiene esta pequeñita probabilidad de acá. La curva roja tiene muchas probabilidades, ¿ya? Muchas probabilidades, o una probabilidad grande, de tener muchas pérdidas en este tramo de acá. O sea, solo para los montos más chiquitos, ¿no? Y se dan cuenta ustedes que casi todo son montos chiquititos, 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 ¿no? Entonces hay una alta probabilidad en esta zona de acá. En cambio, la verde tiene más probabilidades de tener siniestros grandes, ¿no? Y lo vemos por justamente la distancia que está por encima de la curva verde. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros analizáramos los riesgos individualmente, vamos a ver que el riesgo 1 tiene más probabilidad de tener pérdidas en la cola de la distribución. ¿De acuerdo? Pero a mí me interesa el riesgo global. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo obtengo el riesgo global? Necesito obtener una dependencia, una relación entre estos dos riesgos. ¿De acuerdo? Una relación. Ahora,
aquí podemos observar alguna relación, la verdad que parecería como que quería ser una relación positiva, pero no se llega a observar en realidad, ¿no? Porque se concentra por acá, pero miren, cada vez que hay montos más grandes en el riesgo, en este riesgo de acá, no pasa lo mismo con los otros riesgos, ¿no? Con el otro riesgo, pero más o menos. Pero necesitamos de alguna manera capturar la relación que existe entre estos dos señores, ¿ya? Pero ¿por qué necesitamos capturar esa dependencia, esa interacción? Porque necesitamos saber en agregado si vamos a tener una pérdida que nos pegue, que nos haga quebrar, que nos haga generar pérdidas realmente inesperadas, realmente muy fuertes, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos agregar y luego ver las cantidades más extremas luego de esa agregación, ¿ok? Entonces, les hago ahora una última pregunta. ¿Dónde ustedes ven mayor dependencia? ¿En este primer gráfico o en este segundo gráfico? Si lo vemos por correlaciones, que están seguramente ustedes más acostumbrados a conversar de correlaciones, ¿no? ¿Cuánto es la correlación en este gráfico que estoy marcando? ¿Cuánto será la correlación acá? ¿Quién me lo dice? ¿Alguien respondió? Aún no. Ok, Sin embargo, pueden sí. levantar la mano. Aquí la correlación es cero, ¿de acuerdo? Y aquí hay una correlación más o menos positiva, si medimos la correlación así como nos han enseñado en estadística, ¿no? Y aquí la correlación es cero. Si la correlación es cero, podríamos asumir bastante diversificación. Pero fíjense lo que nos conlleva a utilizar la medida de correlación como medida de dependencia entre riesgos. La correlación es cero, sin embargo hay una dependencia casi perfecta. En este lado es una dependencia positiva perfecta. Aquí negativa perfecta, aquí positiva perfecta y aquí negativa perfecta. Entonces, si hubiéramos utilizado la correlación como medida de dependencia, hubiéramos hubiéramos tomado una decisión muy mala, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema de utilizar correlaciones. A nosotros, eh, a nosotros nos han enseñado a utilizar la correlación como medida de dependencia, pero eso es en un mundo lineal. Lamentablemente los riesgos financieros no son lineales. Eso quiere decir que las colas pueden tener pérdidas que te peguen muchísimo. Entonces, cuando hay que agregar, no es lo más eficiente usar correlación. Sin embargo, lo usan. ¿Por qué? Por simplicidad o porque no quieren hacer una mayor evaluación al respecto. ¿Ok? Entonces, imaginando que nosotros queremos evaluar un riesgo individual, ¿ya? Lo que buscamos es primero siempre generar una distribución de probabilidad, ¿no? Como la que hemos visto hace un rato. ¿Y eso qué significa? Un conjunto de probabilidades asignadas a un valor o a un intervalo de valores, ¿de acuerdo? Esta es la dimensión del evento en estudio, la variable en estudio, que puede ser pérdidas económicas, y esta es la dimensión de la probabilidad. Esto, la dimensión de los montos es lo que observamos, lo que trabajamos, y esto es lo que hay que calibrar, lo que hay que calcular, lo que hay que estimar. ¿De acuerdo? Para estimar el riesgo global, ya les decía, muchas empresas financieras, calificadoras de riesgo incluso, usan fórmulas como esta, donde el parámetro de dependencia es una correlación lineal, ¿de acuerdo? Que solo sirve para un mundo irreal, un mundo lineal, ¿ya? Donde las colas de la distribución son delgaditas, como esta de acá. ¿Vale? Como esta roja de acá, ¿no? Por ejemplo.
Cola delgadita. O sea, miren, acá no hay casi nada de probabilidad. ¿Ok? Vamos a regresar aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Ya? Para poder agregar dos riesgos, en lugar de decir vamos a obtener la probabilidad de una variable, ¿no? Vamos a entonces a trabajar con la probabilidad de, en este caso es un ejemplo de dos variables. No se preocupen mucho ahorita por las fórmulas, porque me voy a orientar mucho a la intuición, a la explicación, ¿de acuerdo? Si alguien desea la presentación, les voy a dejar mi correo para poder enviársela, pero no me interesa que ahorita se preocupen por ver fórmulas, sino por entender un poquito lo que quiero, el mensaje que quiero dar. Entonces, esto es, por ejemplo, decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que Renzo salga en este momento del salón de clase? ¿No? O que Alexandra salga también del salón de clase. En cambio, esta probabilidad de acá es, ¿cuál será la probabilidad de que Renzo y Alexandra salgan del salón de clase? ¿De acuerdo? Hay dos eventos que hay que considerar. Entonces, esto tiene de alguna manera alguna diversificación, porque ya que salga Renzo de manera aislada es una cosa, que salga Alexandra de manera aislada es una cosa, pero que salgan los dos a la vez ya pues es, ¿no? O que se te pierdan, como decir, ¿cuál es la probabilidad que se me pierda una llave? Ok, la probabilidad que se me pierda otra llave, bueno, ok, pero ya tan salado que se me pierdan las dos llaves, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que hay que, digamos, pensar acá. Probabilidad de ocurrencia de dos riesgos a la vez. Y eso lo podemos definir, digamos, como una C, se llaman cópulas, que son distribuciones de probabilidad, pero de variables conjuntas a la vez. Y esta U y esta V que están acá son probabilidades. ¿Y a qué me refiero con esto? En las cópulas, lo que agregamos son probabilidades, es decir, el trabajo se hace con las probabilidades y no con la variable per se en estudio. Eso lo vamos a ver en el ejemplo, creo que les va a quedar bastante claro. Pero lo que quiero decirles aquí es que necesitamos calcular, necesitamos trabajar con una probabilidad aleatoria independiente y con una V probabilidad que sí va a ser dependiente. La V es la que marca la dependencia entre los dos riesgos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si queremos una agregación de dos riesgos, necesitamos tres variables. Una probabilidad aleatoria independiente, una probabilidad auxiliar aleatoria también como Q independiente y una V que es dependiente. Aquí está el trabajo que hay que hacer, en la V. Les voy a enseñar cómo. ¿De acuerdo? Les voy a presentar un tipo de cópula, ¿ya? Que en seguros es muy usada. Pero fíjense en la intuición más allá de los números acá. Esta es la fórmula de la V que hay que calcular, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que se concentren en el gráfico. Fíjense el gráfico. En el extremo de la distribución hay una alta concentración del riesgo, pero en la panza de la distribución más bien veo todo disperso, ¿no? Hay algo de independencia, algo. Les pongo un ejemplo. Existen en los seguros dos tipos de productos como son las pólizas vehiculares, que cubren los daños al coche, y los daños y el SOAT, que cubren los accidentes de las personas. Entonces, imagínense que ustedes chocan y tienen con las justas un rasponcito en el espejo. Se asume, si es un rasponcito, que no ha sido un accidente muy fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente no ha habido un accidente o un daño físico a la persona. Entonces, se activará el seguro vehicular por el espejo, pero no se activa un seguro de SOAT por el daño a la persona, ¿no? Entonces, para siniestros chiquitos no hay relación, no hay interacción entre riesgos, no hay dependencia. Pero imagínense un choque muy fuerte, una volcadura. El carro queda destrozado. ¿Eso qué implica? Obviamente van a haber accidentados dentro del auto. Entonces, si hay un siniestro muy grande del vehículo, también va a haber un siniestro muy grande en las personas. Se activan los dos riesgos. Me vuelvo a explicar.
Ante siniestros muy grandes, una gran dependencia. Pero siniestros pequeñitos, muy chiquitos, no hay dependencia. Un riesgo no activa el otro. Ese comportamiento lo recoge la cópula de Clayton. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver con un Excel. Ahora sí. Ya les había dicho que la chamba es encontrar el V. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, aquí 1000 simulaciones. ¿De acuerdo? 1000 simulaciones. Y vamos a generar valores aleatorios, probabilidades aleatorias. Recuerden que una probabilidad es un número del 0 al 1. ¿Y eso en el Excel qué es? La función aleatorio, entre paréntesis, que te bota valores de 0 a 1. Entonces yo aleatoriamente simulo números entre 0 y 1, como U. También simulo aleatorios entre 0 y 1, que era mi Q, ¿no? Y ahora, bueno, repito aquí mi U, simplemente estoy tomando el mismo U que había calculado antes, y les dije que el trabajo era calcular el V, ¿no? Fíjense, este tipo de cópula es una cópula es independiente. Si se dan cuenta, no hay ninguna relación acá. Entonces, ¿a qué será igual el V? Al Q que estimamos hace un momentito. Quiere decir que U y V serán como independientes. ¿Esto puede pasar? Puede pasar. No es muy observado, pero puede pasar. Vamos a una cópula que es como monotónica. Fíjense, la relación es perfecta, ¿no? Esto en un mundo no existe. Es muy teórico, ¿no? Entonces, fíjense, yo generé una U, ¿no? Aleatoriamente, y la V es la misma U. Por eso que la relación es perfecta. Luego les voy a decir para qué sirven estos dos numeritos que están acá. Y ahí es donde se van a dar cuenta, van a entender ya de manera más concreta. Y ahora les presento a Clayton. Fíjense Clayton. Simulo una U aleatoria. Simulo una Q aleatoria. El U aleatorio lo jalo aquí. Y mi trabajo ahora es calcular el V. Este V ya tiene una relación de dependencia con este U. ¿De acuerdo? Ya tiene una relación de dependencia con este U, ¿no? Relaciona el U, los dos Q aleatorios, ¿ya? Con un factor de dependencia que es este de acá. Fíjese lo que pasa cuando yo aumento la dependencia de cola de 60 a 70%, por ejemplo. Fíjese lo que pasa en los gráficos. Se empieza a concentrar más la relación en la cola. Ahora 80. Se hace más concentrado todavía en las colas. Esta es la chamba que hay que hacer, por ejemplo. Calibrar estos factores que están acá. Simular estas U que están acá. ¿De acuerdo? El cópula de Clayton original te bota la concentración en la parte baja. Es decir, para los siniestros o las pérdidas chiquitas. Como a mí me interesan las pérdidas grandes, simplemente lo volteo, invierto 1 menos U y 1 menos V, para tener la distribución así. Ahora les voy a decir para qué me sirve justamente estos datos que están acá, ya con dinero. Vamos a pensar en dos riesgos, cualquiera que sea, ya con simulaciones de montos de dinero. Esto ya es plata. Esto quiere decir que en una simulación, en el riesgo 1 yo perdía 190.000 y en el riesgo 2 185.000. Tengo un parámetro que me mide la dependencia en la cola, ¿ya? Ahora no vale la pena decirlo, pero simplemente es un parámetro de la distribución. Genero mis U aleatorios, genero mis Q aleatorios, y ahora voy a generar mi V con mi forma analítica que está dada por la cópula, el tipo de cópula me da esta fórmula, y me pide el coeficiente de dependencia, que es este 241, ¿no es cierto? Y así construyo mi vector de V. Como les dije que a mí lo que me interesa es la parte alta de la cola, simplemente voy a invertir el U menos U y el 1 menos V. Y acá viene el arte. Lo único que tengo que hacer es buscar esta posición que está aquí, por ejemplo es la posición 52%.5 en mi riesgo 1. ¿Qué monto de dinero será el 52. Ocupará la posición 52.5% a 264.291. Y para este monto de acá busco la posición 31.9%. Y el 31.9% de este vector es 194.000 soles.
Y eso hago para todos los escenarios que he simulado. Cuando ya haya jalado las posiciones de estos dos riesgos, en este orden que estoy pintando acá, entonces ya puedo sumar el riesgo 1 y el riesgo 2. Y esta que está acá es mi distribución agregada de pérdidas. Esta es mi distribución agregada, mi riesgo, la distribución que me va a dar el riesgo global. Ahora, ¿cuál es el riesgo global? El riesgo global se mide como lo inesperado menos lo esperado. Lo esperado, ¿qué sería? El promedio de esta distribución de acá. ¿Por qué el promedio? Porque es como, por ejemplo, que ustedes sepan que el próximo mes tienen que pagar una cuenta de luz de 90 soles. Bueno, como espero pagar 90 soles, lo reservo. Pero ¿qué pasa si al final te da 140? Ah, mi riesgo sería 50, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es obtener una medida de riesgo, que es o el VAR o el T-VAR. ¿Qué es el VAR o el Value at Risk? Es la pérdida máxima que yo espero tener con un nivel de probabilidad. En este caso yo utilicé 99%. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como máximo espero perder de aquí 1.558.000 soles, pero con un grado de probabilidad o de certeza de 99%. ¿Y qué será el T-VAR? Ah, ¿qué pasa si al final mi pérdida es mayor a 1.558.000? En promedio, si mi pérdida es mayor al VAR, bueno, en promedio tendré una pérdida de 2 millones. Eso sería el T-VAR. Entonces, como riesgo, ¿cómo voy a calcularlo? En este caso utilicé el T-VAR de medida de riesgo menos el promedio, me da 1.462.324. Este señor de aquí es mi riesgo. Esto es lo que yo tengo que subir al directorio a decirle que esto es lo que tú vas a poder. Es poco probable, solo tienes 1% de probabilidad de que pierdas esta cantidad que está acá. 1%, porque yo definí así mi 1%. Si hubiera elegido otro tipo de cópula, como la independiente, mi riesgo solo sería 844.000. ¿Por qué? Porque la cópula independiente diversifica más. La cópula de Clayton es más conservadora. La cópula independiente es más optimista. Hay mayor diversificación. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo hallar el riesgo global de una institución financiera, por ejemplo, con dos riesgos, ¿no? Gráficamente y en Excel. Obviamente implica más complicaciones, pero digamos, la intuición te dice cómo vas agregando los riesgos. Se dan cuenta que aquí el gran trabajo fue calcular este V de acá. Este V que mide realmente la dependencia entre los dos riesgos. Si tienes el V ya tenías todo bien. ¿De acuerdo? Obviamente, como les digo, hay más complicaciones. Si alguien quiere la presentación, aquí está mi correo. Aquí está mi correo electrónico. Si alguien está interesado de repente en saber un poco más de esto de las ciencias actuariales, de cómo puede ser para los que están ya egresando para postular a una práctica, a un trabajo, en lo que pueda orientarlos con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, las respondería con mucho gusto en este momento. Me gustaría que sean más, digamos, que se les pueda dar el micro, si fuera posible. Hay una pregunta, Guido, de Steven Velázquez. ¿De qué manera se considera la regla de Basilea en los riesgos? Gracias por la pregunta. Basilea es un esquema regulatorio que le da justamente, está basado en 3 pilares. El primer pilar, el regulador le dice a la empresa, a los bancos en este caso, cómo calcular sus riesgos, cómo llegar a su riesgo global. El segundo pilar, también el regulador le dice a la compañía, ¿sabes qué? Yo ya te di mi fórmula, pero ahora quiero que tú te autoevalúes. Quiero que cuestiones mi fórmula y que me digas, según tu experiencia propia, según tus carteras, realmente cuál es el riesgo global. Y el tercer pilar de Basilea es el pilar de la transparencia de la información. Le exige a la compañía que revele la mayor cantidad posible de información para que los agentes económicos tomen decisiones informadas.
Todo ese esquema de 3 pilares se llama Basilea. En seguros se llama Solvencia 2, ¿de acuerdo? Y es eso, es un esquema regulatorio eh, de gestión de riesgos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en todo caso yo quería hacerte una pregunta, Guido. Eh, estos temas actuariales, más allá de que pronostican los temas de riesgos, ¿no? Que uno puede medir, supongo que para un portafolio, por ejemplo, que puede estar también en un tema de seguros, ¿no? Porque los seguros al final se tienen que diversificar y encontrar la menor pérdida. Pero, ¿qué permite hacia adelante también a las personas que siguen este camino de ser un actuario, desarrollarse en otros caminos ligados a las finanzas? Bueno, justo como lo comentaba, ¿no? El actuario puede trabajar en seguros, pero también en bancos, en empresas financieras. Digamos, si alguien quiere ser bien financiero, cualquier empresa financiera tiene por obligación, por regulación, que gestionar riesgos, ¿no? Entonces, pues ahí está el campo del actuario, ¿no? Ahora mismo en bancos o en empresas financieras, de repente, obviamente se le puede dar la oportunidad a otro profesional, también con mucha capacidad, no me queda la menor duda, pero digamos, ya lo decía, nosotros como, bueno, los economistas pueden entender y pueden ser muy hábiles para interpretar leyes, pero el campo de las leyes es el abogado, es lo mismo, ¿no? En el campo de riesgos, los bancos pueden conseguir profesionales también muy capaces, pero el expertise es el de los actuarios, ¿no? Entonces, puede ser por los bancos, AFPs, empresas financieras, empresas de salud, seguridad social. El campo es bárbaro, ¿no? Hay mucho techo este, por trepar, digamos así, ¿no? ¿Y esta sociedad de actuarios es pequeña por el momento o ya hay una gran masa en Perú, por lo menos? No, la Sociedad de Actores de Perú es muy chiquita, no es abierta, no, hoy por hoy no tiene mayor participación y relevancia en esto, ¿no? Eh, hay asociaciones en Latinoamérica mucho más desarrollados y con mucha influencia en el mercado, como Colombia y México, por ejemplo. Y en Europa o en otros países, pues definitivamente tiene otro rol muy fuerte. Yo estoy adscrito a la Sociedad Suiza de Actuarios, ¿no? Hay capacitaciones constantes, eh, los sistemas políticos o de gobierno preguntan a las sociedades, España, por ejemplo, ¿no? Tiene un rol muy importante en la parte de gobierno. Eh, entonces, se le pregunta a la sociedad de actuarios cuál es su opinión por tablas de mortalidad, por tema de pensiones, ¿no? Por ahí alguien me pregunta si hay cursos abiertos dirigidos a estos temas. Es una excelente pregunta porque si, por ejemplo, ustedes quieren ser actuarios, o perdón, quieren tener conocimiento actuarial, siendo economistas, por ejemplo, eh, pueden matricularse en cursos cortos de 20 horas, de 15 horas, donde se desarrollan temas particulares, pero muy aplicados a trabajos, ¿no? Entonces, uno de repente llevando un curso de 20 o 25 horas o de 15 horas de un tema muy particular, puede ya tener una noción de, ok, ¿cómo se calcula esto? Se calcula así, perfecto. Cuando postula a una empresa de seguros, por ejemplo, o a otra empresa, dice, mira, he tomado un curso de estos, entonces tengo idea de qué me estás pidiendo, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida y vas a ser más apetecible para el que te está reclutando, ¿no? Entonces, sí hay de estos cursos, igual el que esté interesado también escríbame para comentarle cuando se abra, ¿no? Cursos de esta naturaleza, ¿no? Perfecto, estimado Guido. Entonces, conocemos un poquito más sobre estos tópicos
actuarios, y cómo se puede desarrollar el alumno de la Escuela de Economía hacia adelante. Como lo has comentado, no está muy bien diversificado. De hecho, hay otros países que tienen sociedades mucho más grandes que la peruana, entonces esa es una oportunidad para que los jóvenes peruanos puedan entrar en este campo, que es aún por explorar, ¿no? Entonces, quería agradecerte, Guido, por tu presencia, por la primera conferencia de los jueves económicos de este semestre académico, e invitarte hacia adelante para que puedas también estar con nosotros en otras conferencias y puedas también dar una mayor amplitud sobre un tema que te agrada, que te gusta, que es justamente de actuarios, ¿no? Agradecer al público asistente por la paciencia de estar en estos momentos, ya que varios de ellos están ya por entrar a sus clases, pero quería darles esta conferencia para que puedan desarrollar otros temas, puedan conocer otros tópicos ligados a las finanzas y a la economía. Sin más, estimado Guido, muchísimas gracias por todo y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias de parte de la escuela y de parte del decano. Bueno, muchas gracias una vez más a la Escuela de Economía. Gracias a todos los participantes, los que han podido quedarse hasta ahorita. Espero haberlos motivado a entrar o al menos curiosear un poquito en esta rama. Espero también que se hayan entendido, a pesar de que quizás es un poco rápido y no alcanza mucho tiempo, pero que se haya podido comprender en algo el mensaje del ejemplo, por ejemplo, el ejemplo numérico. Y bueno, nada, invitarlos también, escríbanme si alguien quiere la presentación o comentarme, por favor, con mucho gusto. Perfecto, Guido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Permiso. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Gracias.